Las llamas danzaban violentamente en la oscuridad, transformando en cenizas todo lo que tocaban. El calor era sofocante, el humo espeso envolvía el aire, y el olor a madera quemada impregnaba cada rincón. Marta, con el corazón palpitando en su pecho, abrazaba a sus 2 hijos, intentando protegerlos de una tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. La casa que habían llamado hogar durante tantos años estaba siendo consumida por el fuego, devorada por una fuerza implacable que no conocía compasión. La noche, que había comenzado tranquila, se había convertido en una pesadilla. Julián, su esposo, corría frenéticamente entre las llamas y los escombros, tratando de salvar lo que pudiera. Pero en su mirada había una desesperanza que Marta no había visto nunca antes. Era como si el peso de toda su vida se estuviera desmoronando en ese instante, y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Cada intento de rescatar algo, cualquier cosa que recordara su vida anterior, resultaba inútil. El fuego lo consumía todo, y con él, los sueños y esperanzas que habían construido juntos. Los niños lloraban asustados, aferrándose a Marta, buscando un consuelo que ella misma no podía ofrecer. Todo lo que habían conocido, cada recuerdo y objeto preciado, estaba desapareciendo en una tormenta de chispas y humo. En un momento de desesperación, Marta se dio cuenta de la magnitud de lo que estaban perdiendo. No era solo una casa, eran años de trabajo, sacrificio y amor que se desvanecían ante sus ojos. Era el hogar donde habían visto crecer a sus hijos, donde habían compartido risas, lágrimas y los momentos más íntimos de sus vidas. El caos se apoderaba de todo a su alrededor. Vecinos y amigos se habían congregado alrededor del incendio, algunos intentando ayudar, otros simplemente mirando con horror. Pero no había nada que pudieran hacer. Los bomberos, que habían llegado rápidamente, luchaban con todas sus fuerzas contra el fuego, pero parecía que la naturaleza tenía otros planes para la familia de Marta. No había agua suficiente, no había tiempo suficiente, y lo más devastador de todo, no había ninguna esperanza visible. Mientras el fuego rugía, Julián finalmente abandonó su intento de salvar más pertenencias y corrió hacia su familia, abrazándolos con fuerza. Los 4 se quedaron allí, en la calle, mirando cómo su vida entera se reducía a escombros humeantes. Los niños, todavía demasiado jóvenes para entender completamente lo que estaba sucediendo, solo sabían que algo terrible había ocurrido. Marta, sintiendo la presión de la realidad caer sobre ella, se preguntaba cómo iban a seguir adelante. ¿Dónde iban a vivir? ¿Cómo iban a reconstruir lo que habían perdido en tan solo unos minutos? El amanecer encontró a la familia en el mismo lugar, rodeados de los restos carbonizados de lo que una vez fue su hogar. El sol, que normalmente traía consigo la promesa de un nuevo día, esta vez solo iluminaba la devastación. Marta, con los ojos hinchados de tanto llorar, se sentía vacía, como si una parte de ella misma hubiera sido consumida por las llamas. No tenían un plan, no tenían recursos, y lo más desgarrador de todo, no tenían un lugar a donde ir. El refugio comunitario más cercano era temporal, una solución momentánea para un problema mucho más grande. Pero no había otra opción. Con la ayuda de algunos vecinos, lograron recoger las pocas cosas que no habían sido completamente destruidas, aunque todo lo que quedaba parecía insignificante comparado con lo que habían perdido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Julián, siempre tan fuerte y decidido, parecía haber perdido parte de su espíritu luchador. Se pasaba los días en silencio, como si todavía no pudiera aceptar la realidad de lo sucedido. Marta, por otro lado, se obligaba a seguir adelante por el bien de sus hijos, aunque en su interior sentía que estaba caminando por un abismo sin fondo. El incendio no solo había destruido su hogar, sino que también había dejado una cicatriz profunda en sus corazones. La incertidumbre sobre el futuro,
la necesidad de reconstruir desde cero, y la carga de mantener a su familia unida eran pesos que Marta apenas podía soportar. Pero en el fondo de su ser, sabía que no tenían otra opción. Tendrían que encontrar una manera de seguir adelante, de reconstruir no solo su hogar, sino también sus vidas. La ayuda que recibieron en esos primeros días fue mínima, pero invaluable. Amigos y vecinos les ofrecieron ropa, comida, y un lugar donde quedarse por las noches. Pero cada día que pasaba en esa situación temporal, la angustia de no tener un hogar propio crecía. Marta sabía que no podían depender de la caridad indefinidamente. Tendrían que encontrar una solución más permanente, aunque la tarea pareciera imposible en ese momento. En medio de esa desolación, Marta se aferraba a una pequeña chispa de esperanza. Había oído historias de personas que, después de perder todo, habían encontrado nuevas fuerzas, nuevas oportunidades. Quizás, pensaba ella, ese era el camino que les esperaba. Pero por ahora, lo único que podían hacer era sobrevivir un día a la vez, esperando que algún milagro los sacara de la oscuridad en la que se encontraban. Con los días convertidos en semanas, la realidad de la pérdida empezó a instalarse profundamente en la vida de la familia. Marta y Julián habían conseguido un refugio temporal en la casa de un pariente lejano. Sin embargo, a pesar de la generosidad, sabían que no podían quedarse allí indefinidamente. La tensión se hacía evidente en cada conversación que tenían, mientras sus hijos intentaban adaptarse a una vida sin las comodidades de su hogar anterior. Julián, que siempre había sido el pilar de la familia, ahora parecía ausente, atrapado en sus pensamientos, luchando con un sentimiento de impotencia que no podía sacudirse. Marta, por otro lado, se obligaba a mantener una fachada de fortaleza para sus hijos. Se levantaba temprano todos los días, buscando trabajo, cualquier cosa que pudiera ayudarles a juntar dinero para empezar de nuevo. Pero la situación en su ciudad no era fácil. El desempleo había golpeado duramente a la comunidad, y las oportunidades eran escasas. Cada día regresaba a casa con las manos vacías, luchando por no mostrar su desesperación. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, Marta notó un cartel en la ventana de una tienda de comestibles que buscaba ayuda temporal. Sin pensarlo dos veces, entró y pidió hablar con el dueño. La tienda era modesta, pero estaba llena de vida. El aroma de pan recién horneado y frutas frescas llenaba el aire, evocando un nostálgico sentido de hogar. Marta sintió un atisbo de esperanza cuando el dueño, un hombre mayor con una sonrisa amable, la escuchó con paciencia y, tras unos minutos de conversación, le ofreció el trabajo. Aunque era un empleo de medio tiempo y mal pagado, Marta aceptó de inmediato. Sabía que cada centavo contaba en su situación. Empezó al día siguiente, y aunque el trabajo era agotador, se sentía agradecida de poder contribuir, aunque fuera un poco, a la reconstrucción de su vida. Sin embargo, el agotamiento físico se combinaba con el desgaste emocional, y por las noches, cuando finalmente se tumbaba en el colchón que compartía con sus hijos, se sentía más vulnerable que nunca. Mientras Marta intentaba mantener a flote a su familia, Julián se sumergía cada vez más en una espiral de desesperanza. La pérdida de su hogar y la incapacidad de proporcionar un futuro seguro para su familia lo habían quebrado de una manera que no podía expresar. Pasaba los días buscando trabajos ocasionales, pero la construcción, su oficio de toda la vida, no ofrecía muchas oportunidades en un momento en que el sector estaba en crisis. Los trabajos que encontraba eran temporales, mal pagados y agotadores. Julián empezaba a dudar de sí mismo, de su capacidad para ser el sostén de su familia. Las discusiones entre ellos se volvieron más frecuentes. No era solo la tensión económica lo que los afectaba, sino también el peso emocional de la tragedia que habían vivido. Una noche, tras una pelea particularmente amarga, Julián salió de la casa sin decir a dónde iba.
Marta se quedó con los niños, tratando de contener sus lágrimas, sabiendo que debía ser fuerte por ellos, pero sintiendo que cada vez le quedaban menos fuerzas. Julián caminó sin rumbo por la ciudad, intentando encontrar una salida a su desesperación. Finalmente, terminó en un parque, sentado en un banco, con la cabeza entre las manos. Había llegado a su punto más bajo, y en ese momento, se sintió completamente perdido. Pensó en su familia, en Marta y en sus hijos, y en cómo los había defraudado. Pero en lugar de hundirse más en su desesperación, algo dentro de él cambió. Recordó las palabras de su padre, un hombre que había pasado por dificultades inimaginables, pero que siempre había mantenido su dignidad y su determinación. Con ese recuerdo en mente, Julián se levantó del banco con una nueva resolución. Sabía que no podía seguir así, que debía encontrar una manera de salir adelante, por su familia y por él mismo. Decidió que, a partir de ese momento, no permitiría que el miedo y la desesperación lo dominaran. Tenía que reconstruir su vida, aunque fuera un ladrillo a la vez. Al día siguiente, se dirigió a una oficina de empleo que le habían recomendado. Allí, conoció a un hombre llamado Roberto, que trabajaba en un proyecto de reconstrucción de viviendas sociales. Roberto, al escuchar la historia de Julián, vio en él una chispa de determinación que no veía a menudo. Le ofreció un trabajo en el proyecto, no como un simple trabajador, sino como parte del equipo encargado de coordinar las obras. Al principio, Julián dudó. Sentía que no estaba preparado para una responsabilidad tan grande, especialmente después de lo que había pasado. Pero Roberto insistió, diciéndole que su experiencia y sus conocimientos eran justamente lo que necesitaban. Julián aceptó, sabiendo que esta era la oportunidad que había estado buscando, la oportunidad para redimirse y demostrar que todavía podía ser el hombre en el que su familia confiaba. Con el tiempo, Julián se fue destacando en su nuevo trabajo. Aunque las dificultades no desaparecieron de la noche a la mañana, comenzó a recuperar la confianza en sí mismo. Su relación con Marta también empezó a mejorar. Volvieron a hablar, a compartir sus miedos y esperanzas, y a apoyarse mutuamente en este nuevo comienzo. Marta, con su empleo en la tienda, y Julián, con su trabajo en el proyecto de viviendas, comenzaron a ver un rayo de esperanza en su futuro. Sabían que el camino sería largo y difícil, pero también sabían que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. El sol había comenzado a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura. La noche prometía ser tranquila, pero para la familia de Marta y Julián, el día había traído un desafío inesperado que pondría a prueba toda su resiliencia. Después de semanas de trabajo duro y sacrificio, una nueva crisis había surgido. El proyecto de reconstrucción en el que Julián trabajaba enfrentaba serios problemas financieros. Los fondos se habían agotado, y la amenaza de cerrar el proyecto era inminente. Para Marta y Julián, esto no solo significaba la posibilidad de perder el único rayo de esperanza en su vida, sino también el riesgo de que todo el progreso que habían logrado se desmoronara. Julián llegó a casa esa noche con una expresión sombría, sus hombros encorvados bajo el peso de la preocupación. Marta lo recibió con una mezcla de ansiedad y expectativa, sabiendo que la noticia sería grave. Cuando Julián explicó la situación, la desesperación se apoderó de ella. La posibilidad de que el proyecto cerrara significaba perder no solo su fuente de ingresos, sino también la oportunidad de reconstruir una vida digna para su familia. Marta, con lágrimas en los ojos, intentó calmar a Julián. Sabía que él estaba al borde del colapso, y su propio miedo no ayudaba. Los dos se abrazaron en silencio, cada uno tratando de encontrar consuelo en el otro mientras sus mentes corrían en círculos. Las voces de sus hijos, jugando en la otra habitación, sonaban distantes y casi irreales en medio de su angustia. Esa noche,
Marta y Julián decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados. Si el proyecto cerraba, su familia volvería a la casilla de salida, sin hogar y sin perspectiva de futuro. Con una determinación renovada, decidieron hacer lo que fuera necesario para salvar el proyecto. Marta, con su habilidad para la organización y la comunicación, se encargó de difundir la noticia entre la comunidad. Creó folletos, organizó reuniones y contactó a antiguos donantes. Sabía que tenían que movilizar a la comunidad para que ayudaran a recaudar fondos. Por su parte, Julián decidió tomar un enfoque más directo. Conocía a algunos de los patrocinadores originales y decidió acudir a ellos personalmente para explicar la situación. La presión era inmensa, y las conversaciones eran difíciles. Muchos estaban preocupados por la viabilidad del proyecto, y algunos incluso cuestionaban la capacidad de Julián para manejar la situación. Sin embargo, Julián no se dejó desanimar. Apeló a la compasión y la responsabilidad social de cada patrocinador, recordándoles el impacto positivo que el proyecto había tenido en la comunidad y la importancia de no dejarlo caer. El día final para salvar el proyecto llegó. Marta y Julián se encontraban exhaustos, pero no dispuestos a rendirse. Habían puesto todo su esfuerzo en las últimas semanas, y ahora el destino del proyecto estaba en manos de una serie de reuniones cruciales. La tensión en el aire era palpable mientras esperaban los resultados. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Finalmente, llegó la hora de la verdad. En una gran sala de conferencias, donde se habían reunido los principales patrocinadores y miembros del comité de financiamiento, Marta y Julián expusieron su caso con fervor. Marta habló sobre la importancia de la reconstrucción no solo para su familia, sino para toda la comunidad. Con voz firme y clara, destacó cómo el proyecto había proporcionado hogares a muchas personas necesitadas y cómo su cierre afectaría a todos. Julián, con un semblante decidido, presentó los números y los planes para asegurar la viabilidad futura del proyecto. Habló de los ajustes que se podían hacer para mejorar la eficiencia y reducir costos. Su pasión y convicción eran evidentes, y aunque estaba agotado, su presentación fue poderosa. Al final de la presentación, el silencio en la sala era abrumador. Los patrocinadores se retiraron para deliberar, dejando a Marta y Julián esperando con ansiedad. Mientras tanto, en sus corazones, la esperanza luchaba contra la incertidumbre. Marta miró a Julián, y en sus ojos vio la misma mezcla de agotamiento y determinación que sentía. Finalmente, los patrocinadores regresaron con una decisión. El proyecto recibiría un aporte adicional de fondos, suficiente para cubrir el déficit y permitir que continuara. Aunque era una solución provisional, era un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Marta y Julián se abrazaron, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. La batalla no estaba ganada, pero habían logrado evitar el colapso inminente. La noticia de la aprobación se difundió rápidamente, y la comunidad, alentada por el esfuerzo incansable de Marta y Julián, se unió para apoyar el proyecto de nuevas formas. La familia sabía que el camino por delante todavía sería difícil, pero ahora tenían una base sobre la cual construir. La experiencia les había enseñado el poder de la perseverancia y la importancia de no rendirse, incluso en los momentos más oscuros. Con el apoyo adicional asegurado para el proyecto, la vida de Marta y Julián empezó a estabilizarse, aunque el camino hacia la recuperación total aún era largo. La familia pudo comenzar a ver los frutos de sus esfuerzos mientras el proyecto de reconstrucción avanzaba con renovado vigor. La satisfacción de saber que habían salvado una causa vital para su comunidad también les proporcionó un sentido de propósito renovado, algo que habían estado buscando durante las semanas difíciles que habían pasado. En las semanas siguientes, Julián asumió un rol más activo en la gestión del proyecto. Se dedicó a coordinar a los trabajadores,
supervisar el progreso y asegurarse de que se mantuvieran los estándares de calidad. La carga de trabajo era intensa, pero Julián encontró una nueva energía en su misión. La perspectiva de ayudar a construir nuevos hogares para otras familias, además de la propia suya, le proporcionaba un sentido de realización que hacía que cada día de trabajo valiera la pena. Su compromiso y profesionalismo no pasaron desapercibidos, y pronto comenzó a recibir elogios de los patrocinadores y de la comunidad por su dedicación y liderazgo. Marta, mientras tanto, continuó con su trabajo en la tienda. Aunque el empleo era exigente, encontró consuelo en la rutina y en las relaciones que establecía con los clientes. Su presencia en la tienda también empezó a ser más visible en la comunidad. Con su habilidad para organizar y su capacidad para conectar con las personas, Marta comenzó a involucrarse en iniciativas locales que apoyaban a las familias necesitadas. Su trabajo en la tienda y su implicación en la comunidad le dieron un sentido de pertenencia y una forma de contribuir aún más al bienestar colectivo. A medida que el proyecto avanzaba, la familia comenzó a ver resultados tangibles. Los primeros nuevos hogares se estaban completando, y la comunidad empezó a recuperar la esperanza y el entusiasmo. Las familias que iban mudándose a sus nuevas casas estaban profundamente agradecidas, y el espíritu de cooperación y apoyo mutuo se hizo evidente. Las noticias sobre el éxito del proyecto también empezaron a aparecer en los medios locales, destacando la historia de la familia de Marta y Julián como un ejemplo de superación y perseverancia. Sin embargo, la vida no estaba exenta de desafíos. A pesar del progreso, las noches largas y las preocupaciones financieras seguían siendo una constante. A veces, los días agotadores dejaban a Marta y Julián sin energía para disfrutar de su tiempo juntos como familia. Pero cada vez que miraban a sus hijos, que se adaptaban cada vez más a su nueva vida y encontraban alegría en las pequeñas cosas, sabían que cada sacrificio valía la pena. La reconciliación entre Julián y Marta también fue una parte esencial de su proceso de recuperación. Las tensiones que antes parecían insuperables comenzaron a desvanecerse a medida que ambos reconocían el esfuerzo y la dedicación del otro. Comenzaron a comunicarse de manera más abierta y a apoyarse mutuamente en sus respectivos trabajos y desafíos personales. Las noches en las que se sentaban juntos para cenar y hablar sobre sus días se convirtieron en momentos preciados de conexión y solidaridad. Su relación, aunque marcada por las pruebas, se fortaleció con el tiempo y la experiencia compartida. Con el tiempo, el proyecto de reconstrucción no solo completó la fase inicial, sino que también sentó las bases para futuros desarrollos. La comunidad, inspirada por el éxito del proyecto, comenzó a trabajar en nuevas iniciativas para mejorar la infraestructura y apoyar a los más necesitados. Marta y Julián se encontraron en el centro de esta revitalización, desempeñando papeles activos en la organización de eventos comunitarios y en la promoción de nuevas causas. En el epílogo de su historia, Marta y Julián miraban hacia atrás con un profundo sentido de gratitud. La experiencia les había enseñado la importancia de la resiliencia y la capacidad de encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Habían pasado de estar al borde de la desesperación a convertirse en líderes en su comunidad, mostrando a otros que, a pesar de las adversidades, es posible encontrar una manera de salir adelante. La familia había recuperado no solo su hogar, sino también una nueva perspectiva sobre la vida. Los desafíos que enfrentaron les enseñaron a valorar las pequeñas cosas y a apreciar el poder del apoyo comunitario. A medida que avanzaban hacia el futuro, sabían que no podían predecir qué desafíos podrían enfrentar, pero estaban seguros de que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. La historia de Marta y Julián se convirtió en un símbolo de esperanza para su comunidad, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la perseverancia y el apoyo mutuo puede iluminar el camino hacia un futuro mejor. 2 años habían pasado desde el cierre del proyecto de reconstrucción que, con gran esfuerzo, Marta y Julián habían logrado salvar.
La familia se había adaptado a su nueva realidad, y su vida diaria, aunque todavía marcada por el esfuerzo constante, había encontrado un equilibrio. La comunidad, revitalizada por el éxito del proyecto, se había transformado en un lugar más unido y esperanzado. Marta y Julián miraban con orgullo el horizonte desde la terraza de su casa, una de las primeras construidas gracias al proyecto. La casa, ahora llena de recuerdos felices y risas de sus hijos, era un símbolo tangible de su resiliencia y determinación. La vida en el barrio había cambiado para mejor. Los edificios que una vez estaban en ruinas ahora eran hogares vibrantes, y las calles que antes eran desoladas estaban llenas de vida y actividad. La familia disfrutaba de su hogar, apreciando cada rincón como un recordatorio de la adversidad superada. Marta, a pesar de las dificultades iniciales, había encontrado un nuevo propósito en su trabajo. La tienda donde trabajaba se había convertido en un centro comunitario de apoyo y recursos, gracias a su habilidad para conectar con las personas. Su implicación en iniciativas locales había ayudado a establecer programas de ayuda para las familias necesitadas y oportunidades de formación para los jóvenes. Marta se convirtió en una figura conocida en la comunidad, conocida por su empatía y su capacidad para hacer que cada persona se sintiera valorada y apoyada. Julián, por su parte, continuó trabajando en el sector de la construcción, pero su experiencia lo llevó a asumir un papel de liderazgo en nuevos proyectos de desarrollo comunitario. Su habilidad para gestionar y motivar a los equipos fue reconocida por muchas organizaciones, y empezó a ofrecer charlas sobre liderazgo y gestión de proyectos, inspirando a otros con su historia. El impacto de su trabajo se sintió más allá de los límites del proyecto original. Julián había ayudado a construir no solo edificios, sino también la esperanza y la cohesión en su comunidad. Los hijos de Marta y Julián, ahora adolescentes, se habían adaptado a su nuevo entorno con sorprendente facilidad. Habían hecho nuevos amigos, estaban involucrados en actividades escolares y eran testigos de primera mano del compromiso de sus padres con la comunidad. La familia a menudo se reunía para hablar sobre sus días, compartir historias y planificar actividades comunitarias. A través de estos momentos, los hijos aprendieron sobre la importancia de la solidaridad, el esfuerzo y el valor de nunca rendirse. Un día, Marta y Julián recibieron una invitación para asistir a una ceremonia de reconocimiento en la que se iba a celebrar el éxito del proyecto de reconstrucción y su impacto en la comunidad. La ceremonia, realizada en el centro comunitario que ellos mismos habían ayudado a establecer, estaba llena de personas que habían sido tocadas por su trabajo. Durante el evento, un representante de la comunidad se dirigió a la multitud para destacar el papel fundamental de Marta y Julián en la revitalización del área. A medida que los aplausos llenaban la sala, Marta y Julián se miraron con lágrimas en los ojos, sintiendo una profunda gratitud y humildad. El epílogo de su historia no era solo un reflejo de sus logros, sino también una celebración de las lecciones aprendidas y de la comunidad que se había fortalecido gracias a su esfuerzo. Marta y Julián habían transformado su propia vida y la de otros a través de su resiliencia, dedicación y compasión. La experiencia les había enseñado a ver más allá de las dificultades inmediatas y a encontrar el valor en cada desafío. La vida les había dado una segunda oportunidad, y habían demostrado que, con determinación y apoyo, es posible superar incluso los obstáculos más imponentes. Con el paso del tiempo, el impacto de su trabajo continuó resonando en la comunidad. La historia de Marta y Julián se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, recordando a todos que la verdadera fuerza reside en la capacidad de enfrentar las adversidades con valentía y en la importancia de trabajar juntos para construir un futuro mejor. A medida que seguían adelante, sabían que cada desafío superado había sido una oportunidad para crecer, aprender y contribuir a un mundo más esperanzador. Y así, la historia de Marta y Julián perduró como un testimonio de la capacidad humana para encontrar luz en la oscuridad y para transformar la adversidad en una fuerza positiva.